están? Espero que muy bien, que hayan descansado. Disculpen el retraso, yo siempre llego tarde a todo lado. No aprendan esto de mí. Eh, si de pronto se ve borrosa la imagen, por favor, acuérdense que pueden mejorar la calidad para que vean mejor. ¿Listo? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno que estén acá acompañándonos otra vez. Qué pena haberlos hecho esperar. Hola, Zuli, Faber, Esteban, Alejandro Quiñones, Karen, Esteban, hablando de eso, quiero mi kit, aquí está el kit, acuérdense que tenemos unos kits de KeeperMate, no nos hemos olvidado de ellos, aquí están, este es el de niños y el otro, hay otro de niñas, para que, pues para los que estén más participativos y los que envíen preguntas y cosas como Jorge Luis que me envió unas preguntas por ahí que estuve revisando y otros. Hola Paula, Alejandro, Stephen Hawking. Estuve revisando el correo de lectura crítica, vi que pues les envié algunos materiales de preguntas que yo tenía por ahí y también recibí algún material de otras personas que voy a estar poniendo también en las siguientes clases. ¿Listo? Juan Pablo, la última clase fue de textos literarios, de elementos de la narración. ¿Listo? Sí, Faber, sé que también me han enviado algunas preguntas, pues ya las que tranquilos, ¿no? Lo que pasa es que hoy usé algunas de Jorge Luis, es que es. Entonces, eso, Jorge Luis, gracias. Entonces, por eso lo tengo presente. El correo es lecturacrítica@puntajenacional.com. Acuérdense que es que como de acuerdo al tema de la clase pongo las preguntas, entonces pues muchas preguntas son de argumentativos. Entonces, pues no las vamos a ver ahorita, sino más adelante. Ay, @gmail. No, 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 olviden eso. Ay, Dios mío, estoy muy mal. Es @puntajenacional.com. Ahora sí escribo bien. Ahora sí. Bueno chicos, entonces el tema de hoy vamos a ver textos discontinuos que por ahí habían estado preguntando. Felipe, uy, bienvenido a Bogotá, que está haciendo sol. No, todavía no hay donde reclamarlo. Eh, bueno, hoy vamos a ver textos discontinuos que, pues siguiendo con nuestra clasificación textual, ya vimos los literarios y narrativos. Ahora vamos a ver qué es esto de textos discontinuos que por ahí han estado preguntando, que son importantes para la prueba, un poco, pero también para la vida en general, que hacen parte de lo que es la lectura crítica. Entonces, si no tienen más comentarios, preguntas o sugerencias, igual también les quería decir que vamos a tener algunos cambios en las clases, pero yo les estaré avisando. Solo cambios, ustedes saben que eh, algunos profes tienen compromisos, entonces a veces cambiamos de días de clase porque pues para ayudarnos y que ustedes no pierdan tampoco ninguna materia. Entonces de pronto haré un cambio con el profesor de sociales el siguiente lunes o el lunes próximo, no sé, para que haya sociales el lunes y lectura crítica el jueves. Entonces, para que estén por ahí pendientes, ¿listo? Listo. Entonces vamos a empezar con qué son eso de textos discontinuos. Listo, entonces vamos a hablar. Ahora sí, ¿qué son los textos discontinuos? Los textos discontinuos son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Uy, qué gran definición. Entonces, ¿qué pasa con esta definición de textos discontinuos? Y quiero que esté muy claro esto. Lo que sucede es que el ITFES hizo una clasificación cuando se renovó o cuando hizo un cambio en el 2014 y fue a hacer una clasificación de los textos que se usaban. Antes no se hacía esta clasificación y desde ese momento los empezaron a hacer. Y lo que hicieron fue una clasificación entre textos continuos y discontinuos
Y dentro de los continuos y los discontinuos clasificaron los de otros textos que son textos expositivos, literarios, argumentativos, explicativos, lo que sea. Los textos continuos son textos que se leen linealmente, ¿sí? Que usualmente se dividen en párrafos y ya, y que no tienen, digamos, un manejo discontinuo de la lectura. Los textos discontinuos son aquellos que, como ustedes están diciendo ahí, tienen tablas o imágenes, algún tipo de ayuda visual o paratexto, que también se llama, que hace que la lectura no sea lineal. Entonces ya no leemos así linealmente, sino que la lectura se hace a veces de arriba a abajo o va en forma de círculo. El ciclo de lectura cambia y por eso se llaman textos discontinuos. Eh... Uy, Danilo, qué bueno, me alegra mucho y que estás estudiando. Eh, Qué bueno esas noticias. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal, como les estaba diciendo. Los ejemplos característicos de estos textos son los siguientes: tablas, cuadros, gráficas, esquemas, líneas del tiempo, anuncios, horarios, catálogos, formatos, mapas, infografías, índices de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Karen, los mapas mentales son discontinuos. ¿Listo? Ahora, ustedes también me van a estar escuchando otra palabrita además de los textos continuos y discontinuos, que son los textos icónicos, que también se encuentran por ahí. Estos textos icónicos también se les llaman textos mixtos. ¿Y eso qué quiere decir? Que son textos que tienen tanto párrafos o frases, digamos, oraciones, como gráficas, ¿sí? Que usualmente son los que se usan, que son... bueno, voy a responder. Gerson dice, esto me sirve para un examen de admisión de la UNAL. Nuestras clases no están propiamente organizadas para ingresar a las universidades, o sea, pues no está el esquema totalmente, pero claro que ayuda. Cualquier cosa que tú hagas para estudiar y que te dé un nivel más arriba, te va a ayudar para las pruebas de admisión, que no todo el mundo te puede pagar un preuniversitario o una cosa así, y le ayuda a reforzar los temas que uno ve en el colegio. Entonces sí, es una plataforma que te ofrece material y la idea es poderlo aprovechar para lo que ustedes quieran, en este caso como Danilo, para la Universidad Nacional. Bueno, entonces les venías diciendo, eso de textos icónicos son textos que también se llaman mixtos, que es como una mezcla entre texto continuo y discontinuo. Es decir, eh, son textos como que aparecen mucho, digamos, en los periódicos donde se explica una noticia y al lado aparece una gráfica donde se dice los índices de pobreza cuánto han aumentado. Entonces ahí hay una mezcla, textos mixtos porque tienen ayuda visual. Esa es otra forma de hablar de los textos icónicos. ¿Qué pasa? Que alguna gente dentro de la clasificación textual le dice a los textos discontinuos, los asume como textos mixtos, es decir, textos que tengan imágenes. Los textos discontinuos o icónicos tienen imágenes, tienen gráficas, tienen algún elemento visual que no se lee linealmente, y los textos continuos pues se leen linealmente y no tienen ningún elemento visual. Ya, esa es la única, digamos, diferencia. Valentina, ¿los icónicos pueden ser historietas y caricaturas? Sí, señora, dentro de esas clasificaciones están los icónicos. Ahora acuérdense que los textos tienen más de una clasificación, ¿no? No porque un texto sea informativo no puede dejar de ser discontinuo. O sea, un texto puede tener varias clasificaciones. Porque se complementa de acuerdo al punto de vista desde donde está estudiado, desde donde se clasifique los elementos que está usando. Entonces, ahora voy a hablar de lo de la definición de textos icónicos. La definición que mejor se apega para el estudio del tema es iconología. Del griego eikon, imagen, y logos, representación de las virtudes, vicios o otras cosas morales con la figura o apariencia de las personas. En cuanto al segundo concepto, verbal, proviene del latín verbalis, que es un adjetivo del que se dice, se refiere a la palabra o se sirve de ella. Entonces, icónico, imagen y palabra. Sí, las infografías también, Paula y Ángela, entran ahí.
porque tienen texto escrito y texto de imagen. Juliet, lo que estaba diciendo es que era la diferencia entre el texto icónico y discontinuo, el que el texto icónico es mixto, usa palabras y imágenes. Es muy difícil que ustedes encuentren un texto discontinuo solamente porque sería solo imagen sin ninguna letra ni nada. Entonces usualmente casi todos los textos que usan imagen son textos icónicos. No están dentro de los textos discontinuos, usan elementos de los textos discontinuos. Son textos mixtos, usan imágenes, ya, eso es todo. Los textos discontinuos son imágenes que no tienen ninguna palabra ni nada que lo, digamos, que lo respalde. Felipe pregunta, profe, por lo general en los textos discontinuos se toma una posición objetiva con base al texto. Por lo general sí, porque tienen un propósito claro, porque se clasifican porque el propósito de esos textos usualmente es informar, explicar, pero no quiere decir que no haya una posición y lo vamos a ver después. Bueno, sigamos. Porque también hay, dentro de los textos discontinuos o icónicos se encuentran la publicidad y la publicidad no es para nada objetiva. Entonces, ese es otro cuestionamiento, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos textos mediáticos, que lo quiero separar de estos porque tienen un toque más polémico para que podamos tener tiempo de tratarlo. ¿Cuáles son algunos elementos de los textos discontinuos que se usan? Gráficas y cuadros. Entonces son representaciones icónicas de los datos. Se emplean en la argumentación científica y también en periódicos y revistas para mostrar información de tipo numérico y tabular en un formato visual. Entonces las gráficas y los cuadros pues ayudan a que la información no sea tan cansona, es decir, que uno no esté leyendo el 3% subió el 4% bajo el no sé qué, porque un texto así escrito pues resulta poco efectivo, digamos, para llegarle a los lectores. Sí, Lauren, vamos a responder preguntas al final con base a estos. Entonces, alguno de estos, pues, ustedes lo ven mucho y lo van a ver mucho, no en la prueba de lectura crítica, pero sí en la prueba de matemáticas, de ciencias naturales, son las gráficas y los cuadros que son los que representan información numérica. Y si ustedes pues no aprenden a leer una tabla o una gráfica, pues van a tener la mitad de la prueba pues perdida, porque de eso se tratan muchos de las preguntas que se hacen en este tipo de materias. Dentro de la prueba de lectura crítica hay muchos más textos continuos que discontinuos, casi discontinuos no hay. Se presentan, pero casi no hay, la mayoría son continuos. Pero no está de más igual de verlos porque es importante. Entonces, pues aquí, bueno, igual, les quería recomendar un video que hizo la profe de química y que igual creo que ella lo va a hacer estas clases, y es una clase de análisis de gráficas que les va a servir mucho para que aprendan a leer gráficas dentro de las preguntas. Los textos discontinuos por lo general son subliterarios. Uy, eso es subliterarios, no tengo ni idea de dónde salió. No son literarios, básicamente. Son informativos. Hay una gran clasificación de textos también que son literarios e informativos. Los literarios son aquellos que yo les explicaba en las clases anteriores, que tienen un propósito estético, es decir, quieren provocar algún tipo de sentimiento y la elaboración que hacen, los elementos como los usan, tienen un propósito estético o emocional, no sé, lo hacen a través del arte. Y los informativos, la otra clasificación, son aquellos textos que quieren informar, explicar, argumentar, pero que su propósito no es hacerse artísticos ni la forma en que están elaborados. Listo, gastos del hogar por mes. Entonces aquí hay una gráfica que entonces les puede aparecer fijo en una pregunta que dice que es importante aprender a reconocer cuáles son los elementos. Entonces uno tiene que saber que acá hay unas convenciones que se llaman, y es que le explican a uno qué está representando cada elemento.
Entonces el azul sabemos que es los gastos acá en entretenimiento, los rojos en compra, los grises en hogar y el amarillo en transporte. Y así uno puede saber en cuanto a la cantidad de barras del aumento de la cantidad de dinero en gastos del hogar por mes. Y así se representa de forma más visual, organizada y separada la información a través de una gráfica. Y también puede aparecer como en este ejemplo que aparece mucho en textos, en las preguntas de sociales y de ciencias, y es la clasificación también de información a través de tablas. ¿Y por qué son textos discontinuos? Porque no se leen linealmente, o sea, esta tabla no se lee solo de derecha a izquierda, sino de arriba a abajo. Y hay que empezar a relacionar toda la información, y esa es la habilidad que ustedes tienen que desarrollar cuando leen textos discontinuos. ¿Listo? Y estos son algunos de los elementos que se usan. Otro tipo de elementos que usan los textos discontinuos son los diagramas. El diagrama suele acompañar a las descripciones técnicas, por ejemplo, para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico, o a los textos expositivos instructivos para explicar cómo ha de montarse un aparato doméstico. Es conveniente diferenciar los diagramas de procedimiento que contestan a la pregunta ¿cómo se hace para? De los diagramas de proceso que contestan a la pregunta ¿cómo funciona? Entonces aquí era cuando Felipe decía, creo que es cuando los textos usualmente discontinuos son objetivos, porque un diagrama lo que me quiere es explicar algo o mostrar cómo funciona algo, y para eso no necesito poner el punto de vista de nadie ni la opinión de nadie, porque son puramente objetivos, como cuando salen los manuales de uso que nadie lee, de cómo se usa la lavadora, de cómo funciona el computador, o de cómo armar los muebles que uno compra, de esos que vienen así por partes, que yo soy malísima en esa vaina, y esas instrucciones de el tornillo uno se mete en tal lado, de todo eso, pues son diagramas que facilitan la interpretación de quien los está viendo para ayudar a armar algo o a entender cómo funciona algo. Eso puede ser de solo imagen, ¿cierto? Sí, sí, Anders. Ya vamos a ver, Esteban, cómo vamos a identificar elementos inferenciales. Igual, miren, en los textos discontinuos, usualmente cuando no son gráficas, nos va bien porque no los topamos en la vida todo el tiempo. Son textos que están en nuestro diario vivir todo el tiempo, y nosotros tenemos una facilidad en interpretar, en verlos e interpretarlos. Lo que hay que saber es desglosar bien qué nos quieren preguntar para no confundirnos. Ya vamos a ver qué es una infografía, Dani. Sí, un texto icónico está compuesto por texto discontinuo y textos continuos. Es decir, tiene letra e imagen. Listo. Entonces aquí hay un ejemplo de un texto, de un diagrama, y lo que hace este diagrama es describir las partes de un águila. Entonces esto lo encontramos mucho en los libros de texto desde que empezamos el colegio, para enseñar, para saber cómo es algo. Entonces aquí nos dicen que nos señalan las partes a través de un diagrama para saber dónde quedan, qué son, y nos explican ese tipo de elementos. Y también están estos diagramas de flujo que pueden salir en algunas pruebas, y es los que indican cómo sucede un proceso. Entonces, digamos acá este ejemplo es de cómo ingresar un correo de Outlook. Entonces nos están enseñando cómo se debe hacer para ingresar, pues, a un correo Outlook. Entonces es muy importante aprender a reconocer que hay unas flechas, que el texto no se va a leer así linealmente de izquierda a derecha, sino que tiene que empezarse a seguir un orden. Entonces inicio, entrar a Outlook, ¿estás registrado en Outlook? No, entonces me voy para el lado derecho, ¿deseas registrarte? Sí o no, entonces ya se acabó. O sí, clic en crear una nueva cuenta, ingrese los datos, clic en aceptar, los datos ingresados son válidos, no, entonces me devuelvo, y así se hace un diagrama de flujo. Pues esto es bien sencillo, ¿no? Pero ustedes se lo pueden encontrar. La prueba Saber 11 no maneja tantos de estos, pero hay unas pruebas internacionales que yo no sé si ustedes han escuchado, que se llaman las pruebas PISA, que son pruebas
que miden a estudiantes que a los 15 años. No importa en qué curso estén, sino a los 15 años y ya. Y en estas pruebas aparecen muchos estos diagramas de flujo porque lo que quieren es como indagar como en una situación normal a un estudiante de la vida cotidiana. Entonces se usa mucho y tal vez en la universidad, cuando ustedes ingresen, y espero que todos lo hagan, les van a poner a hacer muchos diagramas de flujo para explicar elementos conceptuales, porque es mucho más fácil que ponerse a escribir 10.000 párrafos explicando y explicando. Entonces es un elemento que también van a usar y que tienen que identificar. Faber dice, a mí me salió un diagrama sobre el periodo menstrual. Imagínense, eso también, que usualmente los del periodo menstrual son en círculo porque es un ciclo. Entonces hay que aprender a identificar. Profe, no necesariamente los textos continuos son literarios, ¿cierto? No, Felipe, hay textos continuos que son artículos de opinión o noticias y no son literarios. Andrea dice, a mí me tocó presentarla el año pasado. ¿Qué tal te fue con las pruebas PISA? Esas sí son otro nivel también. ¿Listo? Alguien me decía, por ahí faltó los circulitos. Los circulitos supongo que son las torticas que de diagrama. Pues es otra forma de representar una gráfica, que puede ser en barras o en circulitos. Es otra forma de presentarlos. Eh, Cristian, sí he leído El perfume, me gustó. Daniela, los textos discontinuos son objetivos, en su mayoría sí, aunque hay unos que no, como la publicidad. Listo, continuemos. Otro elemento que son textos discontinuos son los mapas. Los mapas son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Pues vemos mapas como desde primero. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera que indican las distancias y los recorridos entre unos lugares determinados o los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas. Que es importante aprender a leer en los mapas, identificar las convenciones como en las gráficas. Entonces hay mapas que nos ponen esto y pueden haber preguntas con gráficas. Esto funciona tanto en Saber 11, no, pero de pronto si ustedes conocen, si han presentado pruebas de tercero, quinto, de quinto y noveno y séptimo, se darán cuenta que a veces se presentan mapas porque el ideal es que el estudiante aprende a identificar y a leer textos que no son continuos y que se encuentran en la vida cotidiana. Entonces, digamos, aquí nos están indicando una serie de convenciones que hay que aprender a identificar en relación a lo que nos quieren explicar acá. Entonces, ¿cuáles son los lugares inseguros, las regiones de lugares inseguros, dónde quedan las inspecciones de policía? Ahí, las casas de justicia y todos estos elementos que significan y qué relación tienen en el mapa. Lo mismo con esos mapas de los ríos, de las cordilleras. Ustedes saben que cada elemento geográfico tiene su mapa, entonces es importante aprender a leerlos y también son pues elementos que se usan de forma discontinua, son textos discontinuos. Gerson, para entender todo mejor y estudiar mejor, ¿tendría que ver los videos antiguos? No, pues los de este año los puedes ver. De igual, lo importante es identificar en qué te va mal. Si de pronto te va muy mal en, no sé, en matemáticas y quieres ver mucho más videos, pues puedes ver los del año pasado. Pero si no, pues los de este año están perfectamente. Esteban, ¿leyó La Metamorfosis? Sí, claro, todo lo que es Kafka me encanta, todas sus novelas las he leído y sus cuentos y sus diarios, entonces, escritor maravilloso. Felipe tiene un ejemplo perfecto de lo que le pasa a todo el mundo por no leer mapas bien. Felipe Quintero dice, me perdió en el Transmilenio, el diagrama de Transmilenio me hizo perder. Sí, aprender a leer mapas es importante porque si ustedes se van a otro país y se suben a un metro y no entienden ni mutamen del idioma o de todo eso, las convenciones ayudan a entender hacia dónde van. Eh, Listo, sigamos. Bueno, antes de esto, estos son unos elementos, bueno, que pueden aparecer en las pruebas y que usualmente no están solos, es decir, bueno, los mapas puede que sí, pero las gráficas siempre vienen acompañadas de algún texto que como que de un contexto de dónde está situada la información, las gráficas, las tablas o los diagramas. ¿Listo?
Estos son elementos de textos discontinuos, es decir, que son en sí mismos discontinuos porque son solo imagen. ¿Mm? Pero también vamos a ver algunos tipos de textos icónicos. Esto quiere decir que son textos mixtos que tienen los dos tipos de imagen y letra y pues que son muy importantes y son con los que nos topamos día tras día. Entonces, vamos a empezar con uno muy importante que ustedes estaban hablando por ahí, que es la caricatura. La caricatura es un tipo de representación exagerada de personajes o de hechos con el fin de poder transmitir un mensaje, una idea, la mayoría de veces sarcástica e irónica sobre una cuestión determinada. Así, la importancia de esta temática es que te des cuenta cuando por medio de la caricatura se te está brindando información y cuando la intención del emisor es moverte a acciones que no hayas considerado realizar o llevarte a decidir algo que no deseabas o cambiar tu forma de pensar. A través de la imagen y la palabra se organiza un fundamento, se expresa un juicio, se induce a creer o a hacer alguna cosa. Entonces aquí es cuando ya los que me decían que los textos discontinuos eran objetivos, pues no, no siempre. Hay textos discontinuos subjetivos y objetivos. Y unos de los muchos muy subjetivos son las caricaturas, claramente. Entonces, estos son textos icónicos que comparten imagen y texto y que hay que aprender a identificar. ¿Por qué? Porque no son solo textos icónicos, tienen un propósito más allá. Entonces, vamos a aprender a identificarnos y les hago una pregunta para ver. A ver qué me dicen. Juan dice, ¿los cómics son icónicos? Sí, los cómics son totalmente icónicos. Los mangas también, como Matador, sí. Ahora, eso, ¿cuál es la diferencia entre caricatura y cómic? Ya la estamos viendo. Vamos a ver primero qué es caricatura y después qué es cómic y ahí ya les queda claro el asunto. Entonces, hay algunas clasificaciones de la caricatura que se hace, ¿cierto? Si yo les digo cualquier caricatura de Mafalda que todos hemos leído, ¿qué tipo de texto es ese? Es un texto, aparte de texto discontinuo icónico, no me vayan a decir discontinuo icónico. Sabemos que esos son sus elementos, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiere lograr? ¿Es un texto literario? ¿Es un texto argumentativo? ¿Es un texto expositivo? ¿Es un texto argumentativo? Cómic e historieta es lo mismo. En un sentido amplio, sí. Solo que hay mucha gente del cómic que dice que el cómic es una novela gráfica que no se puede, digamos, relacionar con la historieta, pero eso es otra discusión. Bueno, me dicen expositivo, crítico, expositivo, objetivo, crítico, informativo, informativo. Y Debbie llegó tarde. Muy mal, Debbie. No, mentiras, yo también llegué tarde. Claramente no es un texto objetivo porque siempre está haciendo una crítica social. En cualquier caricatura hay siempre una exageración de algún hecho y eso tiene un fin en sí mismo y depende de lo que eso quiere lograr, que se puede clasificar como crítico, y digamos narrativo. Ya vamos a ver. Miguel Ángel, objetivo es que no tiene una posición de alguien, es decir, no tiene un punto de vista. Digamos, las noticias usualmente no tienen un punto de vista, solo narran lo que se vivió, digamos, un hecho, y ya, no dicen, no, el periodista no dice lo que sintió ni lo que piensa sobre ese hecho, sino solo narra lo que sucede ya.
Eso es un texto objetivo. Un texto subjetivo es cuando uno da un punto de vista y trata de defender ese punto de vista. ¿Listo? Sí, argumentativo y crítico es lo mismo. Digamos que la crítica, una buena crítica, tiene que hacerse a través de argumentos. Por eso es que se relaciona con argumentativo. Informativo no sería como una publicidad o un mapa, exactamente. Una caricatura no es informativa porque no me está dando pistas sobre un lugar o no me está explicando sobre algo. Ahora, una publicidad no siempre es informativa y ya vamos a verlo en la próxima clase. Listo. Sí, Miguel Ángel, o sea, neutro. Vamos a ver un ejemplo y ya les voy respondiendo lo de las preguntas. Juan Pablo, ¿la crónica puede ser subjetiva por parte del periodista? No, no creo que ninguna crónica, de hecho ninguna información creo que sea totalmente objetiva, pero digamos que tiene que dar un aire de objetividad. Lo que puede hacer es llegar a despertar cuestionamientos, pero no presenta un punto de vista tampoco tan claro como un texto argumentativo. Sí, la caricatura es totalmente subjetiva. Vamos a ver entonces un ejemplo de la primera clasificación de caricatura. La caricatura costumbrista representa una escena de costumbres en la que aparece una excesiva carga de crítica o sátira, con lo que da lugar a una observación irónica de la realidad. Veamos una y ya les respondo qué tipo de texto es la caricatura. Espero que vean bien la imagen, por favor. Dice, preso político cubano, turista en Venezuela, colombiano, venezolano, venezolano. Ahí yo estoy tapando un poquito. ¿Qué quiere hacer esta caricatura al mostrar eso? Es hora de volar a un ladito. Ya me vuelo. Ya saben que yo vuelo por la pantalla. ¡Ay! Entonces ustedes se dan cuenta, esta caricatura no nos está narrando ni una historia, no nos está explicando cómo sucede, porque todos están flacos y descalamidos, ¿cierto? Ni nos está informando sobre que hay presos políticos en Venezuela, sino que nos está evidenciando la problemática, la profe se volvió Goku, sino que nos está evidenciando una problemática y poniendo en comparación más bien tres problemáticas de relacionadas digamos, una región que es Venezuela. Claro, Esteban, esta caricatura es puramente inferencial y más porque toca identificar cuál es la problemática y qué es lo que nos está tratando de decir a través de esta representación. Entonces, nos está poniendo dos presos políticos, porque si ustedes se dan cuenta, el que es eh, cubano es un preso político, está entre las rejas, el que es turista en Venezuela también está entre las rejas, haciendo de pronto alusión a esos colombianos que llevaron presos sin ninguna razón aparente, y este venezolano que no está preso, en teoría porque no está entre las rejas, está en las mismas condiciones que los demás, que supuestamente sufren una violación frente a sus derechos, ¿cierto? Entonces lo que está queriendo decir este autor, el autor de esta caricatura, es que aún estando supuestamente en libertad, los venezolanos están viviendo una represión como si estuvieran en cautiverio y están en las mismas condiciones que otros presos políticos. Eso que nos quiere hacer pensar, pues nos pone a reflexionar sobre la realidad de ese país. Porque es una caricatura costumbrista o la puse dentro de esa.
que es una delgada línea. Porque ahora, si ustedes se dan cuenta con los memes, y eso sí con los memes, que es otro tipo de texto icónico, con los memes hay un millón de burlas acerca de lo que es ser venezolano en este momento. Y si ustedes se ponen a pensar ahorita, la imagen del ser venezolano es una persona delgada, flaca, que está pidiendo plata, que está en la peor, porque ahora se volvió esa es la representación de una imagen venezolana. Si nos hubiéramos ido, no sé, 15 años para atrás, la imagen del venezolano ya no hubiera sido esa. Hubiera sido una imagen de o de la mujer muy bonita o de un país muy próspero porque era un país con mucho dinero, era un país de buenos negocios. Entonces, esas representaciones de cómo son algunas personas de acuerdo a su región son caricaturas costumbristas que lo que quieren mostrar es cómo alguien es dentro de una región. Y esto ustedes lo ven mucho en los memes, como digamos cuando hacen una burla entre los costeños, los bogotanos, todo eso, se burlan es de cómo son características de exageración de una región, de unos prejuicios que se tienen sobre cómo que un costeño es perezoso, que un bogotano es súper serio, que las mujeres bogotanas entonces no somos súper planas y que es cierto, no, y todo ese tipo de elementos, o de los paisas que son renegociadores pero también tumbadores, toda esa vaina que son prejuicios que se tienen, son tipos de caricaturas costumbristas que podemos llamar, ahora los podríamos meter dentro de clasificación de memes. Cogen elementos de las regiones para burlarse o para hacer una sátira o para hacer una crítica de lo que está sucediendo. Ahora hay que tener unos niveles, no todos los memes son muy inteligentes como para ser críticos, ¿cierto? Por eso las caricaturas todavía tienen su nivel y además son dibujos, tienen otra construcción. Digamos que el estudio de los memes es otra cosa que está por hacerse en el país, en el mundo en general. Este es otro ejemplo de... dice, ahora lo que nos queda a los colombianos es rezar porque el que viene para el gobierno es un santo, entre comillas. Qué berraquera, dice el otro. Entonces, si ustedes ven los dibujos, la representación es una representación que usualmente se tiene de un colombiano. Si ustedes están en el extranjero, entonces el colombiano siempre es cafetero y paisa, con su burrito, porque eh, ¿por qué qué? Pues porque eso es una forma de hacer exagerar una región y de que lo caracteriza y en este caso se está hablando también de un problema político. No, miren que los memes son interesantes, lo que pasa es que toca hacerlos críticamente y estudiarlos bien, porque igual es que cambiaron la percepción del mundo y de cómo nos comunicamos. O cuántos millones de memes nos enviaron en el partido de Colombia-Inglaterra o de todos los de Neymar. Entonces es otra forma de crítica y de comunicación que ha facilitado que, diferente a que uno antes se dijera, uy, ese Neymar si es bien nenita, ¿no? Es otra forma de comunicación que es interesante. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos de caricatura costumbrista. Como ustedes ven, la caricatura, su objetivo es hacer crítica y son, y digamos que pueden clasificarse como argumentativos en cierto tipo porque lo que hacen es plantear un punto de vista que defienden frente a una problemática. Lo que pasa es que no está expresada de manera literal. Es decir, uno tiene que conocer un contexto político, un contexto social, tiene que tener toda una elaboración en la cabeza para poder entender lo que nos está diciendo, porque si uno no sabe cuál es el contexto del que se está hablando acá o acá, pues no va a quedar perdido en lo que se está diciendo, ¿listo? Entonces, por eso todas las caricaturas son críticas o argumentativas en ese sentido, ¿listo? No son ni narrativas, ni son informativas, ni son explicativas, porque acá no nos están explicando nada de ninguna situación, ni nos están narrando una historia, ni nada de eso. ¿Listo? Eh,
Otro tipo de caricatura es la caricatura política. Sí, Faber Pérez, argumentativas en el sentido que tienen un planteamiento subjetivo y que lo sustentan a través de elementos visuales que se relacionan con un contexto específico. Por eso digo que son puramente interpretativas. Uno tiene que aprender y saber de qué nos están hablando, cuál es el contexto y relacionar la información para saber cuál es su sustento. Salen caricaturas más que todo que cualquier otra cosa. Eso, Carlos David, también por el lugar donde está, pues todo eso también sucede. La caricatura política se caracteriza porque el tema que aborda gira en cuestiones estrictamente políticas. Desde un nivel local o internacional, en ella no solo se representan a diversos personajes contemporáneos, sino también a decisiones u opiniones sobre política en general. Sí, claro, eh, pero digamos que toca un tema político, pero a través del regionalismo que se tiene ahorita. Casi todas las caricaturas suelen ser de políticos porque pues esos son los que más dan para hacerlas, los más absurdos, los que más uno debe criticar. ¿Listo? Eh, Eso sí, como las caricaturas de Matador que en Colombia pues claramente están ahí presentes. Entonces, ¿pero qué es lo que más tiene la política? Pues que hace alusión a personajes políticos y dibuja esos personajes políticos haciendo una exageración de sus defectos, ¿cierto? O de la forma en que actúan, como vimos millones de millones y veremos de aquí a 4 años las de Duque como Marranita o de Títere de Uribe, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa, otras formas de caricatura política. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Eh, este es como un ejemplo general, no representa ningún actor político como tal, es decir, habla de la política en general como, como gobierno, como representación, y dice, delincuencia, entonces hay a alguien que lo están robando, ¿cierto? Y el pobre está metiendo su mano al bolsillo para darle la plata. Según la viñeta, tenemos la solución. Entonces llega el político a darle solución a este problema de delincuencia. Y en la tercera viñeta hay una jeringa que si no se alcanza a leer dice impuesto de seguridad. Y le están pidiendo el impuesto de seguridad al ciudadano para que no lo lean. Para que no lo lean, para que no lo roben. Entonces, pues es una ironía de cómo el gobierno cobra por la seguridad. ¿Qué dice? Dice tenemos la solución. La jeringa dice tenemos la solución. Ah, no, mientras la jeringa dice impuesto de seguridad. Sí, lo roban de manera más elegante, como diría Andreus. Entonces esta es una forma de satirizar un problema político de un gobierno. ¿Mm? Otro ejemplo de matador, que hay millones de millones de millones, es este, el billete ganador. Entonces hay unos periodistas, compraron su reelección y un personaje que no tenemos ni idea de quién es, dice, sucedió a mis espaldas y detrás de las espaldas de él hay un huequito para meter plata y la manito dice Gidis política. Si una persona en China, bueno, no, en algo que habla español, en España lee esta caricatura, pues tal vez el contexto no sea tan claro. Porque, ¿por qué qué? Porque no está en el contexto del país en el que nosotros vivimos. Pero pues uno en Colombia claramente sabe a quién se están refiriendo. Y como ustedes saben, hay una exageración de todo, miren el calzado que tiene y todo eso. eh, y el título de la caricatura, el billete ganador. Entonces, quien no sabe qué es Gis política se perdió la mitad del chiste. ¿Cierto? Entonces por eso yo digo que lo que hay que tener es un contexto claro de lo que se está hablando para que uno pueda interpretar bien las caricaturas.
Gidis fue una, no sé, fue una senadora congresista que, a la que se le acusa de que hizo pagos para financiar, para que la gente votara para la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Y, pero pues, como siempre, pues no sucedió nada más allá. Entonces por eso se llama Gidis política. Entonces, bueno, esta es una forma de hacer una crítica. Ustedes, como bien están, si uno no conoce el contexto, pues los argumentos en los que se está basando para hacer esto crítica pues quedan como en el aire. ¿Listo? Y el último, clasificación de la caricatura es la caricatura social. La caricatura social es aquella en la que se refleja una determinada sociedad, sea en plan de crítica, burla y tiende a representar una serie de personajes en situaciones de la vida contemporánea. Entonces, la caricatura social ya no habla de temas políticos, sino que se va a otros temas de la sociedad contemporánea, de lo que se... Bien, Carlos, ya me comenté sobre lo de Gis, en los que se hace una crítica a ciertos aspectos que se están viviendo en la contemporaneidad y que funciona también con los memes. Entonces ustedes saben algo que salió ya, pasó una noticia, algo que no esté de acuerdo y millones de imágenes eh, haciendo crítica o burlándose de tal cosa, ¿cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo de crítica de caricatura social. Una es esta de Matador, que dice, un negrito, pobre, descalzo, y dice, o sea que usar condón es pecado, y un sacerdote, ¿cierto? Que dice, sí, y la tierra es plana. Uy, no, Lauren, ¿has visto un ángel que ha sido como atacado por la comunidad? No, no la he visto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no hay nada de política, explícitamente, ¿sí? Tiene tres brazos, además. Eh, pero, ¿qué quiere decir eso? Primero, es una minoría, es una persona de color negro, es una persona pobre, ¿cierto? Que puede estar representando hasta alguien de África. Ustedes saben la problemática que hay en África sobre el problema del SIDA, de la cantidad de habitantes y de la pobreza que existe. Y por otro lado está la representación de la religión católica. Que dice que usar condón no es bueno porque Dios, digamos que es el que define cuántos hijos puede tener una persona y uno no debería interceder ante eso ni con ningún método anticonceptivo. Y para rematar ese punto, lo que hace Matador es decir, y la tierra es plana. ¿Y qué pasa con eso? Pues que antes se creía que la Tierra era plana, estaba sustentado sobre la creencia católica y sobre esos estudiosos del medioevo, que ustedes saben que el medioevo pues era puramente católico, digamos que es su mayor sustento religioso, y eso hace decir que estamos, o sea, retrógrados, hasta más no poder. Eh, no, Faber, no tengo ni idea, no creo que sea así, pero bueno. Eh, no sé lo de los tres brazos, también queda en duda para mí, pero... Ah, sí, es la bufanda, no son tres brazos, es la bufanda. Tiene razón, Laura. Retrógrados es que quedaron en el siglo pasado, que están atrasados frente al avance científico, moral, religioso que ha tenido el mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá el tema es bien fuerte, el tema está tratando un tema sensible que es la religión, el sexo y la pobreza, eh, frente a este país que es bien católico, aunque no debería hacerlo frente a sus políticas, y,
y hace una crítica a un problema social, el problema social de la pobreza, el problema social de la creencia en una religión que se asocia a la política y de digamos, la desacreditación de la planificación. La- pues está haciendo alusión a que la Tierra es plana como una creencia antigua para justificar que no se puede usar condón. Listo, veamos otra. Sí, al decir la Tierra es plana nos está diciendo que somos retrógrados, que estamos, o sea, está diciendo no use condón, como si estuviéramos quién sabe en qué época, y además nos afirma que la Tierra es plana, o sea, algo que ya está científicamente comprobado que no. Entonces nos está devolviendo años luz y además esta persona parece que le está creyendo y además dentro de su situación es pobre y ustedes saben que las personas usualmente que son más pobres tienden a reproducirse más, o sea, tienen muchos más hijos y todo tiene, es un sistema de, digamos, de salir de un ciclo. Entonces, bueno, todo esto tiene todo un contenido y uno puede quedar analizándola eternamente. Eh, bueno, ya se pusieron por allá, quién sabe dónde. Aquí hay otro, dice. Nada ha cambiado, ¿ves? Lo que nosotros llamábamos el amigo imaginario, ahora lo llaman redes sociales. Entonces es una persona explicándole ahí otra en el computador. ¿Qué pasa aquí? Esto es un problema de a la actualidad. Entonces antes cuando uno le decía, ay, es que él tiene un amigo imaginario porque habla solo, porque no se relaciona con los demás y porque crea un mundo imaginario, pues es lo que ahorita llamamos redes sociales. Porque uno habla solo y, entre comillas, cuando solo se relaciona a través de redes sociales. ¿Qué es SPP? Ah, gracias. No tenía ni idea. Listo, entonces si ustedes se dan cuenta, esta caricatura social está tocando otro tema que son las redes sociales y las relaciones que se dan ahora entre las personas, ¿cierto? Un choque de generaciones y estos son problemas sociales de todo lo que nos vincula cultural, religioso, de la actualidad, lo que sea. Entonces a esa es otra clasificación de caricatura social. Listo. Sigamos. El cómic y la historieta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la caricatura y el cómic y la historieta? El cómic y la historieta tienen como propósito representar eventos cotidianos o fantásticos a través de una serie de secuencias icónicas y verbales que pueden variar en extensión, de algunas cuantas viñetas hasta varias páginas. Entre los elementos del lenguaje icónico reflejados en el cómic hay un elemento importante que son las llamadas viñetas o cuadros que juntos parecieran dar la sensación de movimiento a las imágenes. También sirven para detallar elementos que para el desarrollo de la historia resultan importantes puesto que son el equivalente a los encuadres cinematográficos, acercamientos, alejamientos, etc. El cómic también se apoya en la representación gráfica de elementos onomatopéyicos. ¿Qué es eso de onomatopeya? Eso se muestra a través de globos que refieren a lo que está hablando. Tienen diversas representaciones, por ejemplo, el globo con terminación en pico indica que el personaje habla en voz alta. Si en lugar de pico tiene terminación de globo, se estará pensando. Si está circunscrita por contornos cortados, puede representar diferentes tipos de emociones: ira, miedo, alarido. ¿Se acuerdan de el onomatopeya? Es todos esos elementos que indican ruido, como pum, pa, pf, plaf. Todo eso son elementos onomatopéyicos que se usan para representar que se hizo una acción o que se realizó, digamos, como para darle el efecto de cine. Eh, bueno, no se lo de Pilo paga, las políticas cambian de acuerdo a quien llegue al poder. Entonces,
Creo que este es el último año de ser Pilopaga. No sé si lo va a continuar el gobierno de Duque, ni idea. Entonces hay que esperar a ver qué sale y quién es la ministra de Educación, por favor, que no sea María Fernanda. Eh, ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera diferencia entre una caricatura y un cómic que tiene más de una o dos viñetas o tres viñetas? ¿Cierto? Entonces ustedes se dan cuenta, las caricaturas usualmente es una viñeta con una imagen y criticando algo. Claro que hay caricaturas que tienen más de una viñeta, que son, digamos, las de Mafalda. Pero ¿cuál es otra diferencia radical? Que no hacen una crítica, sino lo que quieren es narrar una historia. Están contando una situación y por eso se consideran que son de tipo narrativo, ¿cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo. Uy, creo que comenzó a llover durísimo por acá. Veamos esta de Condorito que ustedes estaban diciendo por ahí. Entonces está el sobrino de Condorito, que no sé cómo se llama. Está llorando, ¿no? Entonces acá tenemos una onomatopeya. Buah, buah. Entonces está haciendo el ruido de llorar. Reflauta, dice Condorito. Buah. ¿Pero qué te pasa, Connie? Ah, se llama Connie. ¿Por qué tanto llanto? Entonces le dice, Washington se perdió, mi pobre perrito tanto que lo quería. Trata de levantar el ánimo, le dice Condorito. Ya sé lo que podemos hacer, poner un aviso en el periódico. Y entonces con ese llora, llora, ¡buah! Dice Sniff, eso no va a servir de nada, tío. Washington no sabe leer. Y plop, el plop característico de Condorito. Entonces ustedes se dan cuenta que hay una situación, se está contando una historia, es una historia clara, quiere ironizar como el chavo unas situaciones de un niño, de la inocencia, de toda su vivencia, y tiene un final pues ya ahí como lo cierra y punto. Aquí no hay una crítica política, aquí no hay nada entre eso, no se está argumentando, no se está planteando un punto de vista de nada. Entonces aquí se está narrando una historia y eso es una diferencia entre la caricatura y un cómic. Además, los elementos que se usan son diferentes. Usualmente en una caricatura no se usan tanto las onomatopeyas ni nada. Y otro ejemplo, pues, es uno de Batman y el Hombre Araña. Entonces aquí hay mucha onomatopeya de todos los cómics de Marvel y todo eso, que tienen golpes, que tienen todos esos, y usualmente los cómics así son muy largos, cuentan una historia, van desde unos villanos, desde unos héroes, todo eso funciona pues para dar y contar una historia. Ojo, la caricatura no cuenta historia, un cómic y una historieta sí narran una historia y son literarios, no son críticos. Aunque puedan tener algunos elementos críticos, su finalidad es narrar un suceso. ¿Listo? Bueno, uy, pucha, creo que se nos fue el tiempo. Vamos a ver entonces ahora la infografía. La infografía es una representación visual, sí, que no crean Marvel y DC, han hecho convenios, colaboraciones ¿en qué? En caricatura, en cómics, y puede que lleguen a hacerlo ahora que Disney compró todo en cine. Ahora sí, la infografía es una representación visual, informativa o diagrama de texto escrito que en cierta manera resume o explica figurativamente. En ella intervienen diversos tipos de gráficos y signos. En el entorno bidimensional, y esto va a sonar muy técnico porque es que la infografía es muy nueva y se está usando mucho en este momento. En un entorno bidimensional, su patrón más común y repetido consiste en situar una imagen en el centro. Entonces, usualmente parecen como afiches, donde se pone una imagen en el centro y en sus costados frisos de información con imágenes como cuadritos de información y textos explicativos. Como ya se ha dicho, la infografía se aplica principalmente en revistas, documentos, periódicos, folletos, páginas de internet, educación, libros, etc. Una infografía usualmente sí es objetiva, explica algo, muestra cómo sucedió algo, muestra unos porcentajes de algo, pero nunca pone un punto de vista de nada de eso. El propósito es que los gráficos llamen la atención de quien los visualiza por los colores, imágenes o diseños. Como su impacto visual es muy elevado, provoca viralidad, masividad, es decir, como los memes, llega a todo lado, quiere que llegue a mucha gente.
en la publicación e incrementa en forma exponencial el alcance de la misma. ¿Listo? Sí, esas onomatopeyas como para darle sonido a la acción que se está poniendo, que se está haciendo. Un ejemplo de una infografía es esto. Entonces aquí nos están explicando qué es el béisbol y cómo se juega, que es bien difícil de entender para los que no sabemos cómo se juega el béisbol. Entonces el béisbol nos dan una definición: el béisbol es un deporte jugado entre dos equipos de 9 jugadores, bla, bla, bla. Aquí nos muestran cuál es la cancha en la que se juega y cómo está dividida, cuál es la primera base, cuál es la segunda base, cuál es la línea de foul, cuál es todo eso. Y no lo numeran, ¿cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta, esta infografía no es lineal, no es que uno lea solo de derecha a izquierda y ya. Uno está leyendo de arriba a abajo, tú puedes leer primero esto, después esto, o irte por acá abajo. No hay un orden específico para leer una infografía. Esta es una infografía. Esta es un texto icónico informativo. Muy bien, Lauren. Así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá nos muestran cómo es la circunferencia de la pelota, las dimensiones del bate y los tipos de jugadores que hay, la clasificación de los jugadores. ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el bateador? ¿Cuál es todo eso? Y así nos explican de una forma más dinámica y visualmente llamativa cómo se juega el béisbol. Y este es otro tipo de infografía que también se usa, donde en vez de explicarnos algo nos están dando las cifras de violencia sexual en Chile. Entonces, para ya no poner las cifras tan solamente en gráficos o así, lo que nos hacen es poner numeritos con líneas y números y una imagen y números grandes para que uno diga cuál es la cantidad de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y todo esto, y el reloj que representa el tiempo, cada cuánto hay una mujer que tiene abuso sexual, y todo eso también aquí nos están informando sobre un problemática social. Un ejemplo es cuando hablan sobre la prevención de los mosquitos, las enfermedades que provoca, y todo eso usualmente en infografía se usa mucho. Sí, son infografías. Todo esto son infografías. La de un papá moderno en las redes sociales, exactamente. Todo eso son infografías, que son maneras de explicar algo, informar sobre algo de forma más llamativa, con imágenes, gráficos, números, letras grandes, colores, para que la información sea más chévere de recibir y pues digamos para la gente. Eso, Andrés, ya puede uno sacar esa deducción tan horrible. ¿Listo? Entonces vamos a ver preguntas mientras llega el profe Paco, para que ustedes me pues repasen un poquito y pues ya, vean preguntas. Esta me las envió, ay, se me olvidó, Jairo Andrés. Me pareció muy chistosa y me da pie para hablar de la siguiente clase. Entonces vamos a leer. No es muy clara la información, es decir, la imagen se ve borrosa. De hecho, se veía borrosa en el cuadernillo que me enviaste, que te agradezco mucho. Pero pues vamos a revisarla porque es interesante. Gracias, Valeria. Me encanta mucho eso y nos hace muy felices. Dice Joe Hilbrandt: saco daños y males puestos, únicos en el mundo. ¿Quieres saber si tu pareja es infiel o quieres llegar a conquistar el amor de tu vida? Sí, me quedé arriba para no taparles todo. Solamente 60 minutos, 100% garantizado. Con tan solo el nombre y apellido, él o ella regresará del lugar donde se encuentre, de con quien esté y sin hacer daño. Doy secreto numerológico para ganar loterías y chances. Somos expertos en trabajos a larga distancia. Reciba esta veladora de la fortuna totalmente gratis en la primera consulta para chance, loterías y juegos de azar. Yo, Raquel Cáceres de Playón, doy testimonio que fui donde el maestro Gibran porque mi pareja me abandonó después de haber ido a muchas partes. A los 2 días me regresó a mi esposo por un daño que le había hecho una mujer. Lo recomiendo por su profesionalismo y sabiduría. Gracias, lo recomiendo a quien vea este testimonio. Ven y visítanos de lunes a domingo en la carrera no sé qué en Bucaramanga. Y
hay unos teléfonos, ¿cierto? Y esto nos lo entregan a cada rato arriba y abajo en las ciudades, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, este tipo de texto no lo vimos en la clase porque esto es una publicidad. La publicidad también es un texto icónico o discontinuo, ¿cierto? Pero no lo puse en esta clase porque va a haber una clase especial para estos, que es la siguiente, que son textos mediáticos, textos que llegan a muchas personas y que es interesante analizar y que no nos hubiera dado el tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver unas preguntas de este texto. El orden en que se presenta la información de la imagen anterior es: A. Testimonio de una beneficiada, obsequio de una veladora, información de contacto y descripción del ofrecido. B. Descripción del ofrecido, obsequio de una veladora, testimonio de una beneficiada e información de contacto. C. Obsequio de una veladora, descripción del ofrecido, información de contacto y testimonio de una beneficiada. O D. Información de contacto, testimonio de una beneficiada, descripción del ofrecido, obsequio de la veladora. Aquí lo único que tienen que hacer es reconocer cómo están organizados los elementos, ya que igual tampoco es tan lineal, pero esto porque no es una infografía. Ahora les pregunto, ¿por qué esto no le podemos decir que es una infografía? Bueno, claramente es la B. Lo primero que nos dice es que nos ofrece, ¿cierto? Entonces nos ofrece traernos al amor de nuestra vida y darnos plata y de todo. Nos da de obsequio una veladora además. Nos da el testimonio de una beneficiada y nos da una información de contacto. Entonces de arriba a abajo, como se presenta, porque lo primero que uno lee es lo de arriba y después va bajando, la opción correcta es la B. Bueno, no nos informa de algo relevante. Bueno, puede que uno lo piense así. Felipe Quintero dice: no es infografía porque no está dentro de un contexto social objetivo. Ahí tienes algo que es cierto, y es que no es objetivo, ¿cierto? No solo porque tenga mucho texto, hay infografías que tienen mucho texto y mucha imagen, sino que el propósito, y siempre les digo, acuérdense que lo más importante es reconocer cuál es el propósito del texto, y es que el propósito de esto no es informarnos de que alguien tiene un poder de traer infieles, porque nos está exactamente lo que dice Florelli, no es objetivo, trata de convencer al lector. Una infografía es objetivo, una infografía nos informa del béisbol, nos informa de las tasas de violencia y no nos quiere convencer de que juguemos béisbol, ni que denunciemos o seamos violentas, ni nada de eso. Nos está invitando a comprar algo, un beneficio supuestamente, ¿cierto? Entonces hay un punto subjetivo y aunque usa elementos que se parecen a la infografía con la letra y las imágenes, su propósito es diferente. Su propósito es que uno compre algo, un producto, y no que se informe sobre algo. Por eso no es una infografía. ¿Listo? Veamos la siguiente pregunta. El hecho de que se incluya el testimonio de una beneficiada tiene como propósito: A. La validez de lo que se ofrece a partir de resultados exitosos. B. Sustentar la necesidad de ser infiel o conquistar el amor. C. Expresar el inconformismo ante lo que se ofrece. D. La contradicción de lo que se ofrece con lo que se experimenta. No, pues es más fácil que den la plata cuando lo roben que creer en esto, creo yo. Sí, además la estructura es diferente, como dice Faber. Ustedes ven que no hay líneas, no hay círculos, no hay gráficas. Casi todo es texto y una vela y un ángel. Bueno, como ustedes dicen, la opción correcta es la A. Es muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Es una estrategia que usa él para decir: mire cómo funciona de bien mi talento, que hay una persona que da totalmente fe de que lo que hice dio resultado. Estas están muy fáciles. Las características más notorias del sujeto que enuncia el ofrecimiento son:
Bueno, hay un camión pasando horrible acá. A. La curación, la deshonestidad y la maldad. La infidelidad y la pobreza. La curación, la atracción del amor y de la fortuna. La experticia en asuntos de política y sociedad. Entonces, las características más notorias del sujeto que enuncia el ofrecimiento son: ¿quién enuncia? Entonces ahí ya tenemos que saber que hay alguien que escribió ese, que es Joe Hillbrand, ¿no? Él está caracterizado de cierta forma de acuerdo a lo que está ofreciendo. ¿Qué nos está ofreciendo? Entonces acá lo que tenemos que hacer es caracterizar a la persona que nos está hablando a través de lo que está diciendo. Entonces, si uno se da cuenta, eh, de lo que podemos caracterizarlo, él nos está diciendo que nos trae a nuestro amor sin hacerle daño, pero pues así el man no quiera o la vieja no quiere. Nos está diciendo que nos da los números para ganar la lotería, para hacer los chances, para encontrar plata. Entonces ahí nos damos cuenta que él es deshonesto y es malo además. Y la curación, que creo que está por ahí en un lugar donde no vimos, saco daños y males puestos, ¿cierto? Entonces la opción correcta es la A. Esas son la forma en que pues, se caracteriza a quien habla de acuerdo a lo que nos ofrece. B, la infelicidad y la pobreza, eso no es característica de quien habla, es a lo que él está ofreciendo solución, a la infidelidad y la pobreza. Dios mío, esa palabra. C, la curación, la atracción del amor y de la fortuna es también lo que nos está ofreciendo, no lo que estamos caracterizando de él. El cómo nos está ofreciendo amor y fortuna a través del engaño y de la deshonestidad, ¿cierto? De la experticia en asuntos de política y sociedad, no, esa sí es fuera de lugar. Lauren dice que nos la... ¿Quién dice que? ¿Por qué? Bueno, sí es. A ver, lo que pasa es que la C es lo que él nos está ofreciendo. El que nos está ofreciendo la curación, la atracción del amor y de la fortuna. Pero, ¿cómo nos está ofreciendo eso? La curación, pues no nos dice, ¿cierto? Saco daños y males. La atracción del amor a través de engaños, deshonestamente, no importa cómo, va a regresar el amor, sin importar con quién esté, ¿cierto? Está siendo deshonesto. Y la fortuna nos está diciendo que vamos a hacer trampa a través de la maldad, ¿cierto? Porque nos está diciendo que nos va a dar los números para ganarnos la lotería. Entonces, una cosa es lo que nos ofrece y otra es cómo nos está ofreciendo y cómo podemos caracterizar. No, la pregunta es no cómo se enuncia él, sino lo que podemos identificar de quien enuncia el texto, ¿cierto? Ahí dice las características más notorias del sujeto que enuncia el ofrecimiento son, ¿cierto? ¿Cómo nos lo ofrece, más no qué nos ofrece? Eso es lo como está diciendo Juan Pablo. Sí, características que se pueden sacar del contenido de lo que nos está ofreciendo, de lo que nos está diciendo. ¿Sí quedó claro? Ah, bueno, ya fue a ver. Loco. Bueno, Mariana, está bien. La A. Pasemos a la siguiente pregunta.
Dice, las frases 100% garantizado y únicos en el mundo configuran el enunciado como A, dudoso, B, creíble, C, poco confiable, D, irreal. Acuérdense que esto es ser crítico frente a algo. Decir que es 100% garantizado y único en el mundo que Él nos va a traer el amor de nuestra vida y nos va a dar el número de la lotería es dudoso, creíble, poco confiable y real. Aquí hay una pregunta, aquí hay un problema con esta pregunta y es cierto. Puede ser la A, puede ser la B, puede ser la C y puede ser la D. Dudoso y poco confiable es casi la misma vaina. Entonces, sí, esta pregunta está muy mal. Yo diría la A, la C y la D. Porque uno no puede confiar en eso. Entonces, sí, sí, la verdad, acá yo diría esas tres. Esta pregunta está mal hecha. No, no me iría por ninguna porque tanto la A como la C como la D pueden ser ciertas. Entonces, creo que hay un problema de construcción acá en esta pregunta. Pero bueno, digamos que podría ser poco confiable, pero ahí como... Pues sí, también puede ser irreal, pero lo que pasa es que decir eso que es irreal es decir que también es poco creíble. Es poco creíble porque es irreal, puede ser esa cosa. O es dudoso porque es irreal. Ojo, no, con eso, esta pregunta está mal hecha. No porque aquí no nos están preguntando qué cree el escritor, sino qué permite identificar que el 100% garantizado y únicos en el mundo. Ah, ya entiendo cómo me la están poniendo ustedes. Ah, qué chicos tan pilos, claro. Si uno mira desde quien, pero entonces ahí le faltaría un pedazo a la pregunta. Desde quien escribe el texto, decir 100% garantizado y únicos en el mundo, configuran el enunciado como creíble. Ah, ya. Así sí sería la opción B. Sí, sería una pregunta muy tonta, pero sí, es cierto. Desde quien habla, desde quien habla, eh, decir estas palabras configura el enunciado como creíble. Aunque es una pregunta muy tonta, la verdad. Yo más bien haría la pregunta al revés, diría, de los elementos del texto, lo que nos permite decir, o una estrategia que usa el autor del texto para decir que que su trabajo es exitoso, que su trabajo es creíble, es. Y pues ahí ya tienen que identificar cuál elemento es ese. No, la anterior era la A, me paro en esa, pero en esta sí ya les entiendo desde qué sentido lo están hablando. No voy a cantar, chicos. Veamos la otra. Ah, esta es fácil y apareció en una prueba. Uy, no, pero eso no les va a salir así. Lo que pasa es que estas preguntas son hechas por otra persona y están mal redactadas, entonces toca revisar. No creo que les salga una pregunta así. Veamos esta y ya. Ay, ¿qué horas son? ¡Ah! Ya es hora de la clase de Paco. Veamos esta pregunta y ya. Dice, porque usted debe saber todo lo que pasa.
Sí, la pregunta usualmente tiene que saber desde qué punta nos están hablando. Entonces yo creo que esta pregunta sí está mal construida, pero créame que el ICFES hace millones de millones. O sea, yo he trabajado allá. Hay muchos, demasiados, muchos filtros que hace que este tipo de errores no vayan a salir. Dice, porque usted debe saber todo lo que pasa. Noticias Caracol, primero en noticias. Según el afiche, ser el primero en noticias significa tener reconocimiento nacional e internacional, estar presente en el lugar de los hechos que se informan, estar listo para colaborarles a quienes sufren una emergencia, tener los datos necesarios para informar. Entonces, si ustedes se dan cuenta de la imagen, el periodista está metido en la mitad de una inundación con el camarógrafo mientras graban como lo que le sucedió a la comunidad. Entonces, al decir primero en noticias, lo que está diciendo es que son los primeros en llegar allá, en informar sobre lo que está sucediendo, y por eso la opción correcta es la B, estar presente en el lugar de los hechos que se informan. De acuerdo con la imagen, no es la D, ¿por qué? Porque tener los datos necesarios para informar, eso no nos lo está diciendo la imagen, no, la imagen no nos está diciendo que ellos tengan toda la información, nos están diciendo es que están metidos en el lugar de la noticia, pero no que tengan toda la información que se necesita para informar. Entonces, por eso la opción correcta es la B. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí estas preguntas. Espero que les haya servido la clase. La próxima vamos a ver textos mediáticos que se relacionan con todo esto de la publicidad y de los medios de comunicación, de las noticias y todo tipo de esto para ver cómo nos va con eso. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por estar pendientes y hay que responder de acuerdo al afiche, no de acuerdo a lo que nosotros vimos en la vida en general. ¡Oh, qué poesía! Listo, entonces ya viene el profe Paco, nos estaremos viendo el lunes y igual cualquier cambio los estaré informando, no, el lunes ya no es festivo, ya pasaron todos los festivos que había que pasar. Tranquilos, los que no puedan ver, pues pueden ver los videos que se van a estar subiendo, entonces no se preocupen, ¿listo? Entonces muchas gracias por estar ahí, sigan rodando la bola de que estamos en estas clases y ya viene el profe Paco con el ¿qué es? Miércoles de la alegría, que fue mucho más alegre porque estuve yo hoy. La opción correcta era la B. ¿Listo? Entonces chicos, chao. Un saludo.